La mañana comenzó como cualquier otra en las tierras del sur de Arizona. El viento del desierto soplaba suave, cargando el aroma de la salvia en el aire. Nayeli, una joven apache de 19 años, caminaba lentamente entre los matorrales, guiándose por su bastón de madera y por los sonidos que para ella eran más claros que la luz del día que no podía ver. Nació sin vista, pero sus otros sentidos brillaban con intensidad. Podía identificar a cada miembro de su tribu solo por la forma en que caminaban, por el ritmo de su respiración, por la canción de sus pasos. Escuchó a los niños reír a lo lejos y sonrió, pero su paz duró poco. Desde el horizonte retumbó algo extraño. Cascos de caballos golpeando la tierra, muchos y muy rápido. El suelo vibraba bajo sus pies como si el desierto exhalara alarma. Su corazón se aceleró. Los perros empezaron a ladrar ferozmente y luego, los gritos. Soldados. Avisó a alguien antes de que la primera detonación partiera el aire. Nayeli retrocedió, pero dos manos fuertes la sujetaron por los brazos. El olor a sudor ajeno, a cuero extranjero, le llenó la nariz. Se debatió, pataleó. Gritó para avisar a los suyos, pero la voz se perdió entre disparos y caos. «Déjenme ir», rogó desesperada. Pero sus captores no hablaban su lengua. Para ellos, la joven era solo una prisionera más. Sus hermanos luchaban cerca. Podía escucharlos resistir con valentía, lanzando flechas y lanzas contra rifles que rugían como bestias metálicas. El miedo punzó su pecho al oír cada cuerpo caer. De pronto, una mujer mayor la tomó de las manos. Era su tía, una guía constante en su vida. Nayeli reconoció sus dedos torcidos por los años. «No temas», susurró la anciana aunque su voz temblaba. «Pase lo que pase, recuerda que el espíritu camina contigo». Pero la paz duró un suspiro. La anciana fue apartada con brusquedad. Nayeli tropezó y cayó de rodillas en la tierra caliente, sintiendo como el polvo se mezclaba con sus lágrimas que, aunque ciega, eran igual de dolorosas. La lucha terminó rápido, demasiado rápido. Los soldados arrasaron el campamento y se marcharon dejando cuerpos y cenizas. Los sobrevivientes apaches, heridos, en shock, se reunieron en un círculo de lamento. Nayeli escuchaba las oraciones fúnebres, los sollozos de madres y padres, reconociendo cada voz fracturada por el dolor. Ella se convirtió en símbolo de un problema mayor. Los colonos exigían reparaciones por el conflicto reciente, y su tribu debilitada, sin fuerzas para otra batalla, tuvo que tomar una decisión imposible. El consejo tribal habló durante horas que parecieron eternidades. Nayeli permaneció sentada en el centro del círculo, sintiendo que todos la observaban, aunque ella no podía devolver ninguna mirada. «Para que haya paz», dijo la voz del jefe finalmente, «entregaremos a Nayeli al hombre blanco que reclama esta tierra. Será un pacto, sin más sangre». Aquellas palabras eran como flechas clavándose en su pecho. Su vida, su libertad, su cuerpo, todo entregado así como moneda de intercambio. Ella apretó los puños. «Soy ciega pero no inútil», declaró con voz tensa. «Puedo servir a mi pueblo, lucharé a mi manera». Pero la decisión no estaba en sus manos. Los ancianos pensaron que, al ser ciega, su destino ya estaba sellado por los espíritus. Mejor sacrificar una vida imperfecta que arriesgar la tribu entera. Nadie se atrevió a mirarla mientras hablaban de ella como si ya no existiera. Esa noche Nayeli fue limpia, adornada con collares y cintas en el cabello. La prepararon como si fuera una ceremonia sagrada. Pero ella sabía que no había honor en aquello. Solo obligación, solo miedo, solo resignación. Mañana la llevarían al rancho del hombre que la tomaría como esposa. Y por primera vez en su vida Nayeli deseó no escuchar nada, porque lo que oía le estaba rompiendo el corazón. El amanecer llegó con un silencio incómodo, como si el desierto contuviera la respiración antes de un destino inevitable. Nayeli fue escoltada por dos guerreros hasta el límite de las tierras de su tribu. No era una escolta honorable, sino una entrega. Cada paso la alejaba del mundo que conocía. Al otro lado del pequeño valle, un caballo resoplaba y alguien desmontaba. El sonido de espuelas contra el suelo árido le indicó que era un hombre. Su andar era seguro, firme, pesado, pero sin prisa. Cuando habló, su voz tenía una aspereza que recordaba al cuero viejo. «Soy Ethan Cole», se presentó con un marcado acento del norte. «Estoy aquí para llevarte». No hubo cortesía. No hubo ceremonias de bienvenida. Solo un trato cumplido. Los apaches que acompañaban a Nayeli no dijeron nada. Ni un adiós, ni una bendición. Ella entendió que su presencia, su existencia misma, ahora era un recordatorio incómodo. El precio de la paz. El viento sopló fuerte y en ese susurro del desierto sintió que su antiguo hogar ya no la reclamaba. Ethan tomó el brazo de Nayeli sin brusquedad, pero tampoco con suavidad. Para él se trataba de un acuerdo político, no de una relación pedida ni deseada. La ayudó a montar el caballo. Un gesto necesario, casi mecánico. Y en cuanto estuvieron listos, inició el viaje hacia su rancho.
El trayecto fue largo y duro. El sol castigaba la piel, y aunque Nayeli no podía verlo, lo sentía quemándole los hombros. Ethan no hablaba. No parecía un hombre que llenara los silencios con palabras. Ella trataba de orientarse por los sonidos. El silbido del viento, las piedras desplazándose bajo los cascos, el roce de la silla de montar. Todo era nuevo, extraño, intimidante. «¿Cómo es tu hogar?», se atrevió a preguntar en voz baja. Ethan tardó en responder como si tuviera que repensar la pregunta. «Grande y tranquilo», respondió sin emoción. «Vivirás allí. Yo trabajo de sol a sol. A ti no te faltará nada, mientras no causes problemas». La frialdad de sus palabras le caló hondo. Ella sabía que para él era una carga, un sacrificio necesario para mantener un equilibrio frágil entre colonos y nativos. Lo que no sabía es que Ethan también llevaba consigo sus propias sombras. Años antes, su esposa murió durante un asalto al rancho. Desde entonces, Ethan se convirtió en un fantasma en vida. Comía lo justo, hablaba lo mínimo y trabajaba sin descanso para evitar recordar. No buscó compañía, y mucho menos imaginó volver a casarse. Pero los conflictos con los apaches le habían puesto en una situación límite, y aceptar a Nayeli fue la única manera de asegurar protección. Al llegar al rancho, Nayeli escuchó el crujido de una valla alta, el cacareo de gallinas, el relincho de caballos en corrales cercanos. Un lugar vivo. Aunque percibía una soledad pesada, adherida al aire como polvo en la piel, Ethan la ayudó a bajar y la guió hasta la entrada de la casa. «Aquí vivirás», dijo simplemente. Ella pasó los dedos por la madera de la puerta. Áspera, seca, fría. Un hogar sin calor. Dentro, el espacio olía a humo antiguo, a café olvidado y a recuerdos encerrados. Ethan se apartó sin ofrecer explicaciones ni compañía. «Tu habitación está al final del pasillo», indicó. «Descansa. Mañana empezaremos con tus obligaciones». Nayeli se mantuvo erguida, luchando contra el temblor de sus manos. «No sé cómo trabajar aquí», admitió. Su voz era una mezcla de orgullo y miedo. «Pero aprenderé». Ethan la observó, sin saber que ella podía sentir el peso de su mirada aunque no la viera. «Eso espero», y se alejó, dejando tras de sí un vacío aún más insondable que la oscuridad que acompañaba a Nayeli desde su nacimiento. Aquella noche, mientras escuchaba el viento golpear las ventanas, ella comprendió que su vida había cambiado para siempre, no por amor, no por elección, sino por supervivencia. Pero algo dentro de ella murmuraba que el destino aún no había revelado su verdadera intención. El primer amanecer en el rancho fue silencioso, pero no en calma. Era un silencio tenso, lleno de incertidumbres. Nayeli despertó en una cama demasiado grande para ella, envuelta en sábanas ásperas que olían a jabón viejo y madera húmeda. Estuvo unos segundos sin moverse, escuchando atentamente. Pasos afuera, el crujido del granero, un caballo golpeando contra el suelo. El mundo le hablaba en sonidos, y ella los entendía mejor que muchos, pero la casa, esa casa ajena, estaba muda. No había voces, ni risas, ni presencia humana cercana. Solo el eco del pasado que aún rondaba esas paredes. Ethan no llamó a la puerta ni preguntó si necesitaba algo. Simplemente la llevó a la cocina, colocó una taza de metal en sus manos, seguramente café, por el aroma intenso y amargo, y sin decir nada tomó su sombrero, salió y la dejó sola. Así empezaba su nueva vida. Nayeli tanteó la habitación, contó pasos, tocó muebles, delineó los límites de su mundo para no tropezar en él. Pero cada objeto desconocido era un recordatorio cruel. Ella dependía de un extraño, de alguien que no quería estar allí. Más tarde, cuando Ethan regresó del establo, ella ya había intentado hacer algo útil. Había barrido parte del suelo con una escoba que encontró. Aunque era un gesto pequeño, le daba algo de dignidad en medio de tanta incertidumbre. «No hace falta que hagas nada que yo no te pida», dijo él seco, al notar lo que había hecho. Nayeli apretó la escoba con fuerza. «Solo quiero ayudar», respondió, sin ocultar el filo en su voz. «Esto no es un campamento apache. Aquí las cosas se hacen de otra manera». Él era un hombre acostumbrado a mandar sin explicaciones, a vivir según sus propias reglas. Para él, Nayeli era una obligación más, un trato cumplido para mantener la paz, pero nada más. Ella sintió el golpe en su orgullo. No había sido entregada para ser tratada como una carga. Durante la tarde, él la llevó al patio, la guió por el terreno y le mostró la fuente de agua, el corral y los límites exteriores. No hubo palabras de ánimo ni paciencia. Si ella tropezaba, solo la esperaba con sus brazos cruzados, como si ver su torpeza confirmara lo que él creía de ella. «No necesito compasión», dijo Nayeli, al sentir su silencio juzgándola. Ethan resopló. «Y yo no necesito una esposa.
La frase cayó como piedra en un estanque invisible, generando ondas en el corazón de la joven. Entonces, ¿qué era ella para él? Aún así, Nayeli no estaba dispuesta a rendirse. Se mantuvo firme, con los pies bien sujetos en la tierra árida. «Pero aquí estoy», dijo ella finalmente, «y haré todo lo posible para no estorbar en tu camino». Ethan la observó unos segundos. Para él, ella era un recordatorio de la fragilidad de la paz y de la crueldad del destino. Era más fácil mantener el corazón cerrado que permitir cualquier vínculo que pudiera volver a romperse. «Mientras sigas mis reglas», respondió, casi como un gruñido. Sin más, se alejó a trabajar en el establo. Nayeli escuchó cómo se cerraba la puerta detrás de él, y en ese instante, la soledad se hizo más espesa que la oscuridad que acompañaba su vida. Sentía la distancia entre ellos como un muro enorme e invisible. Sabía que no la quería allí, y que cualquier paso en falso podría convertir su vida en un infierno. Pero Nayeli no estaba hecha de miedo. Había sobrevivido al desierto, a la guerra, al despojo. Podía aprender a sobrevivir también a un hombre herido por su pasado. Respiró profundamente. «No me romperé», juró en silencio, y aunque no podía ver el cielo al caer la tarde, levantó el rostro hacia él, porque sabía que algún día también este lugar la iba a reconocer. Los días siguientes se convirtieron en un desafío constante. Nayeli se despertaba antes que el sol, tratando de memorizar cada rincón de la casa. El número exacto de pasos desde la cama hasta la puerta, la ubicación del fogón, la textura del mantel que indicaba dónde estaba la mesa. Todo debía quedar grabado en su mente para evitar errores que la hicieran ver como una carga. Ethan salía temprano al campo con sus caballos y su ganado. Nunca le pedía ayuda ni le daba instrucciones claras. Para él, ella debía limitarse a no estorbar. Pero Nayeli, con una determinación silenciosa, decidió conocer ese lugar aunque estuviera envuelto en la oscuridad permanente. Aprendió a escuchar como nadie más. El crujido particular de la escalera, la vibración del suelo cuando una carreta se acercaba desde lejos, el goteo irregular del bebedero en el patio. Con sus manos recorría las paredes de adobe, las vetas en la mesa de madera, los frascos en la alacena. Cada detalle era una pista para construir un mapa secreto que solo ella sabía leer. Pero lo más difícil no era adaptarse al lugar, era adaptarse a él. Ethan pasaba junto a ella sin decir palabra, como si su presencia no mereciera ser notada. En ocasiones la miraba, y aunque Nayeli no podía ver ese gesto, lo sentía. La forma en que la respiración del vaquero se tensaba, cómo sus pasos se hacían más lentos al pasar cerca. Había en él una mezcla de rechazo y algo más profundo, algo guardado detrás de una barrera que él se negaba a derribar. Una tarde, Nayeli decidió acompañarlo al establo sin pedir permiso. El olor a heno y a animales la guiaba con facilidad. Ethan se sobresaltó al escuchar sus pasos. «¿Quién te dijo que vinieras?», gruñó. «Nadie», respondió ella con calma. «Pero quiero aprender. No puedo vivir aquí sin ser parte de tu mundo». Él chasqueó la lengua, molesto por esa insistencia que se negaba a extinguirse. «Los caballos patean». «Puedes lastimarte», Nayeli sonrió apenas. «Los caballos me avisarían antes de hacerlo. Ellos sí hacen ruido». No supo si logró sacarle una sonrisa o un suspiro irritado. Quizá ambos Ethan la dejó quedarse, aunque no le dio herramientas ni tareas específicas. Ella, guiándose por los sonidos, encontró un balde y comenzó a llenar bebederos, moviéndose a tientas pero con la gracia de quien confía en sus propios sentidos. Una y otra vez, se negaba a aceptar que la oscuridad era una debilidad. Más tarde, mientras lavaba platos en la cocina, Ethan entró sin hacer ruido. Nayeli sintió su presencia antes de que él hablara. El olor a cuero de su chaqueta, la tierra seca pegada a sus botas. «He estado pensando», murmuró él incómodo. «Quizás debería enviarte de vuelta con tu tribu. No puedo, no sé cómo cuidar de alguien que...» Se detuvo como si la última palabra pesara demasiado. Ciega, Nayeli apretó los labios. Sabía que ese pensamiento estaba latente desde el primer día. «No soy algo que necesite ser cuidado», respondió con firmeza. «Puedo valerme por mí misma si me das la oportunidad». El silencio que siguió fue largo, denso, casi sofocante. Ethan salió sin responder. Esa noche, mientras los sonidos del desierto se filtraban por la ventana, el aullido distante de un coyote, el canto de los grillos, Nayeli reflexionó sobre ese hombre que era su esposo sin haberla elegido. Sintió que bajo su dureza había dolor, un dolor tan fuerte que prefería no sentir nada antes que volver a perder. Ella también conocía la pérdida. La diferencia era que Nayeli se negaba a vivir como una sombra. «Algún día verás que estoy aquí para quedarme», susurró para sí misma, y aunque la oscuridad fuera total, su espíritu era una antorcha que aún nadie había logrado apagar.
El cambio llegó de manera tan imperceptible como el amanecer, no con un estallido de luz, sino con un susurro suave que se cuela por las sombras. Ethan, sin querer admitirlo, comenzó a mirar a Nayeli, no solo a verla, sino realmente a notarla. Todo empezó una mañana cuando la encontró alimentando a las gallinas. Nayeli había memorizado los sonidos de cada una, la que cacareaba más alto, la que arrastraba una pata, la que picoteaba antes de acercarse. Se movía entre ellas con una precisión que desconcertó al ganadero. «No pensé que pudieras hacerlo sola», dijo Ethan, más sorprendido que crítico. «No pensé que necesitaras pensar en ello», respondió ella, con un toque de desafío. Esa no supo cómo replicar. Había pasado tanto tiempo entre animales que había olvidado que no todos podían conocerlos como él. Y aún así, ahí estaba ella, adaptándose a su mundo con una fortaleza silenciosa. No esperaba aplausos, solo una oportunidad para existir. El descubrimiento del valor días después, mientras él reparaba una cerca, un caballo nervioso empezó a agitarse. Nayeli, guiada por el sonido inquieto del animal, se acercó con paso firme. Ethan se giró, listo para decirle que se alejara, pero no tuvo tiempo. Ella estiró su brazo y apoyó la palma sobre el cuello del caballo. Lo tocó con suavidad, murmurando palabras en apache. Su voz era un murmullo cálido, como agua moviéndose lentamente entre piedras. El animal, que momentos antes parecía a punto de derribar la cerca, se calmó de inmediato. Esa no podía creerlo. «¿Cómo?», intentó preguntar. «Escucho su corazón», respondió ella. «Cuando late rápido sé que tiene miedo. Igual que nosotros». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue revelador. El vaquero empieza a sentir. Ethan comenzó a observarla desde la distancia. La veía orientarse con sus manos en las paredes, sí, pero también la veía reír cuando una cabra traviesa le empujaba la falda. La veía concentrarse mientras trataba de recordar el orden de los cajones. La escuchaba cantar suavemente al atardecer, como si su voz invitara a las estrellas a aparecer. Lo que más le sorprendía no eran sus habilidades, era su resistencia. Ella nunca se quejaba, nunca lloraba, nunca pedía nada, como si estuviera decidida a no volver a ser vista como una carga. Y Ethan, que había enterrado su corazón junto a la tumba de su primera esposa, sintió algo que le asustó más que cualquier ataque o herida: compasión, admiración, quizás el inicio de un cariño que se negaba a nacer del todo. Noche de confesiones silenciosas, la noche. Después de la cena, Nayeli se levantó de la mesa y tropezó ligeramente con una silla. «¿Perdón?», murmuró sintiéndose torpe. Ethan, sin pensarlo, rodeó la silla con un movimiento rápido. Puso una mano en su brazo para estabilizarla. «No tienes que disculparte», dijo. Sorprendiéndose a sí mismo, ella levantó el rostro hacia donde suponía estaban sus ojos. «Nunca quise que esto fuera una carga para ninguno de los dos», susurró. Ethan retiró su mano lentamente. No sabía cómo manejar emociones que había jurado enterrar. «Yo tampoco», respondió. Y por primera vez desde que Nayeli llegó, su voz no fue fría. Un corazón que vuelve a latir esa noche. Ethan salió al patio y miró el cielo. Las estrellas siempre habían sido compañía suficiente, pero ahora lo inquietaban, porque había una presencia dentro de la casa que estaba rompiendo las murallas que construyó a base de dolor. Y Nayeli, en su habitación, sin ver nada, sintió algo diferente en el aire. Algo que aún no era amor, pero se le parecía. Un puente invisible comenzaba a formarse entre ellos, un puente hecho de respeto silencioso, pequeños gestos, y un corazón que empezaba sin permiso a volver a latir. La convivencia entre Nayeli y Ethan comenzó a transformarse en algo sutilmente diferente, aunque ninguno de los dos lo admitiera. Todo empezó con pequeños gestos. Ethan dejaba la puerta de la cocina siempre un poco abierta para que ella no tuviera que buscar el picaporte. Nayeli dejaba su taza siempre en el mismo sitio para no estorbarle cuando él la buscara. Ambos se adaptaban al otro, sin decirlo en voz alta. Nayeli no podía ver la expresión de Ethan cuando la observaba, pero sus sentidos le contaban historias que los ojos no necesitaban. Cuando él estaba molesto, su respiración era más corta, como si se tragara palabras que no quería decir. Cuando estaba preocupado, sus pasos pesaban más, arrastrando el cansancio del día. Cuando algo le sorprendía, su silencio se volvía tenso, demasiado quieto, como un árbol que sabe que viene la tormenta. Ella aprendió a leerlo, no con la vista, sino con el alma. Un mediodía, mientras Ethan hacía reparaciones en la sala, Nayeli se acercó con cuidado, guiándose por el golpeteo constante del martillo. «Estás cansado», dijo ella de pronto. Ethan interrumpió el golpe y la miró desconcertado. «¿Cómo lo sabes?». Nayeli sonrió suavemente. «Respiras como si cargaras más que madera». Él se quedó en silencio.
Acostumbrado a esconder sus emociones incluso de sí mismo, le resultaba extraño ser descifrado con tanta facilidad. Una cena diferente esa noche, cenaron en calma. Ethan soltó un comentario seco sobre el clima. Nayeli respondió con una broma discreta sobre cómo para ella todos los días tenían la misma luz. Él soltó una risita breve, pero real. Ella lo escuchó como quien encuentra agua en medio del desierto. No sabía que supieras reír, Ethan Cole, murmuró con un tono travieso. Él ladeó la cabeza, incómodo pero algo más relajado. Hace tiempo. Tampoco yo lo recordaba. Por primera vez compartieron un silencio que no dolía. La lección más inesperada días después, Ethan decidió enseñarle a Nayeli a montar con más seguridad. La ceguera no debía impedirle moverse por el rancho, y él ya no quería que el miedo la limitara. «Pon tu mano aquí», indicó, tomando su muñeca y guiándola hacia la silla del caballo. El contacto hizo que ambos se detuvieran un instante. Nayeli sintió el calor de su piel, y cómo él rápidamente retiraba la mano como si quemara. Ella subió al caballo con una elegancia que lo sorprendió. «Confía en tu equilibrio, en tus oídos», dijo Ethan esta vez con una voz más suave. «Los caballos sienten cuando alguien duda». «Entonces este sabe que estoy hecha de dudas», respondió ella con humor. «No, este sabe que eres más valiente que muchos que ven», contestó él sin pensar. Las palabras salieron del corazón, y Ethan se arrepintió de mostrarse vulnerable en cuanto las dijo. Pero Nayeli se quedó en silencio, dejando que la frase cayera dentro de ella como una semilla esperando raíz. Un vínculo creciendo en la oscuridad de esa noche. Cuando Ethan pasó cerca de ella en el pasillo, Nayeli levantó ligeramente el rostro, guiada por el sonido de sus pasos. «Gracias», susurró. «¿Por qué?», preguntó él confundido. «Por dejar que aprenda». Su voz tembló apenas. «Por verme más allá de lo que mis ojos no ven», Ethan tragó saliva. Nadie lo había agradecido por algo en mucho tiempo. «No tienes que agradecerme nada», respondió, pero su tono ya no era distante. Ella sonrió. Podía oír la emoción que él trataba de esconder. Podía sentirla, porque las palabras no siempre salen de la boca. A veces salen de la forma en que alguien se queda cerca, sin irse. Mientras el viento cantaba afuera, ambos se quedaron a pocos pasos, unidos por una quietud que decía más que cualquier frase pronunciada. Nayeli entendió entonces que los ojos pueden mentir, pero el cuerpo siempre dice la verdad. Y Ethan empezaba a temer que la verdad que su cuerpo revelaba era que necesitaba a Nayeli más de lo que estaba dispuesto a admitir. El desierto podía guardar silencio durante días, hasta que de pronto enviaba una advertencia. Nayeli fue la primera en percibirla. Todo empezó una noche en que Ethan dormía profundamente, agotado por el trabajo del día. Nayeli, en cambio, reposaba despierta, escuchando la respiración tranquila del rancho. Podía distinguir el murmullo lejano del río seco, el viento acariciando los cactus, incluso el roce de un ratón moviéndose detrás de la alacena. Cada sonido era parte de un mundo que ella entendía mejor que nadie. Pero esa noche algo se rompió en ese equilibrio. Un crujido. Luego otro, pasos. Demasiado sigilosos para ser de un animal. Nayeli se incorporó en silencio. Los perros, que solían dormir sin preocupación, comenzaron a gruñir bajo, con el lomo erizado. Eso confirmó lo que ella ya intuía. Alguien estaba rondando el rancho. Alguien que se movía como si no quisiera ser escuchado. Se acercó a la ventana y pegó la oreja contra la madera. Le pareció oír voces apagadas, cuchicheos. Un nombre, Cole. Luego una risa áspera. Un hombre decía que el ganadero solitario debía tener guardado dinero en algún lugar, y que mañana, cuando él estuviera ocupado en el campo, regresarían a tomarlo. «Bandidos», susurró sin aire, retrocedió, y sin pensarlo dos veces, caminó con prisa por el pasillo. Tanteó la puerta del dormitorio de Ethan y tocó. No hubo respuesta. Volvió a tocar con más fuerza. «Ethan», susurró, procurando no hacer demasiado ruido hacia afuera. «Ethan, por favor, despierta». Él abrió la puerta con el ceño fruncido, la camisa a medio poner y la vista somnolienta. «¿Qué sucede?», preguntó irritado. Nayeli tragó la urgencia y habló bajo, pero con firmeza. «Hay hombres afuera. Están vigilando. Planean volver mañana para robarte». Ethan frunció aún más el ceño, dudando por puro reflejo. «¿Cómo lo sabes?». «Escuché sus voces. Dijeron tu nombre». La incredulidad se transformó en alarma. Ethan apagó la lámpara de inmediato y se acercó a la ventana para ver hacia la oscuridad. Nayeli se quedó junto a él, atenta al más mínimo sonido. «¿Cuántos son?», preguntó. Ella afinó sus oídos dejando que el silencio le hablara. 3, quizás 4. Uno tiene espuelas que tintinean. Otro arrastra un pie al caminar. Y hay uno que respira como si llevara una máscara puesta. Detuvo su descripción al notar la expresión de asombro de Ethan. «Los escucho, Ethan».
Los escucho como si estuvieran aquí dentro. Él se quedó sin palabras. Era la primera vez que comprendía el verdadero alcance de su habilidad. La noche se alarga y Ethan tomó su rifle. Se movía con sigilo, pero Nayeli podía notar la tensión en su cuerpo, la manera en que contenía la respiración antes de asomarse por la ventana. Afuera ya no se veía movimiento. «Se fueron», dijo él. «Se escondieron», corrigió ella. «El peligro no desaparece solo porque no lo ves». Ethan la miró entonces, pero no como a alguien a quien debía proteger. La miró como a una aliada, como a la única que podía salvarlos. «Gracias por avisarme», murmuró. Nayeli bajó la cabeza, aliviada de que por primera vez él no dudara en confiar en ella. Al día siguiente, Ethan reforzó puertas y ventanas. Revisó su munición. Trabajó con el ceño fruncido sin permitirse el mínimo margen de error. Cada movimiento hablaba de un hombre que ya había perdido demasiado y que no permitiría que la historia se repitiera. Nayeli. Aunque no portaba armas, se preparaba a su manera. Escuchaba el viento, los ruidos distantes, los latidos del rancho. Ella sería su alarma, su guía, sus ojos donde él no pudiera estar atento. Porque ahora sabía algo con absoluta claridad. Los bandidos volverían. Y cuando lo hicieran, ella estaría lista. Ethan la observó un momento en silencio y comprendió que la joven que había llegado a su vida como una carga impuesta por otros podría ser la razón por la que vivir o morir ya no fuera cuestión de suerte, sino de lucha. Una lucha que enfrentarían juntos. El amanecer llegó tenso, como si el sol mismo dudara en salir. Ethan ya estaba en pie, el rifle cargado a su alcance. Nayeli sentía el aire más pesado. Escuchaba los grillos y el crujir de la tierra, pero también una ausencia extraña en el paisaje. Los pájaros callaban, como si supieran que algo oscuro esperaba. «Vendrán», dijo ella sin necesidad de explicar cómo lo sabía. Ethan asintió. Esta vez no cuestionó su percepción. Ahora confiaba en ella más que en sus propios ojos. Horas de silencio, Ethan trabajaba cerca del granero para no alejarse del rancho. Nayeli permanecía en el porche, sentada con serenidad tensa, con los dedos rozando la baranda como si el tacto le llevara información que otros solo podrían ver. Entonces lo sintió. Primero el viento dejó de soplar. Luego un sonido metálico escondido tras la distancia, espuelas. «Ethan, vienen», advirtió con voz grave. Él levantó la cabeza alerta. «¿De dónde?» Ella inclinó la cabeza rastreando el sonido. «Del oeste», entre los matorrales. 4 hombres. Caballos cansados. Ethan tragó saliva. Sabía que había una vieja valla caída por ese lado. Un punto débil. Corrió hacia la casa, tomó el rifle y se posicionó en la ventana. Nayeli dio un paso hacia adentro, pero se detuvo. Escuchó el crujido del cuero tensado. Alguien apuntaba. «¡Abajo!», exclamó ella. El balazo atravesó el marco de la puerta justo donde había estado su cabeza un segundo antes. El ataque había empezado. Asedio los caballos se acercaron, relinchando nerviosos por la pólvora en el aire. Una voz áspera gritó: «Entréganos el dinero, ganadero». «Y nadie saldrá herido». Ethan respondió con un disparo certero que los hizo cubrirse detrás de unos barriles. «No tengo nada para ustedes», rugió. Desde el suelo Nayeli respiró temblando pero sin miedo. Su mundo era la oscuridad, sí, pero no el terror. Ella había enfrentado peores tormentas. Ethan se acercó a ella. «Quédate abajo, Nayeli», le pidió la voz suave pero apremiada. Ella negó lentamente. «No soy inútil. Puedo ayudar». Ethan dudó un segundo, pero la mirada firme de Nayeli lo convenció. «Escucha sus pasos», dijo él. «Dime si alguno intenta colarse por un costado». Ella asentó. El ojo que todo escucha mientras el fuego cruzado continuaba, Nayeli se concentró. Podía distinguir el sonido de los casquillos cayendo al suelo, el roce de botas contra madera, el silbido de una cuerda tensándose. Luego, escuchó algo diferente. Respiración fuerte, muy cerca, a la derecha, por la ventana del granero. Alertó y Ethan giró y disparó justo cuando un bandido intentaba colarse con un cuchillo entre los dientes. El hombre cayó, aullando. Uno menos. Los demás respondieron con una furia ciega, disparando sin miramientos. La madera del porche estalló en astillas. Ethan retrocedió jadeante. «No van a detenerse», dijo. «Entonces nosotros tampoco», respondió ella. La trampa Nayeli escuchó pasos reagrupándose. «Van hacia los establos. Quieren quemar los animales para obligarte a salir», advirtió. Ethan palideció. Los caballos eran su sustento y su familia. «Debo detenerlos», murmuró. «Yo te guío». Él la tomó del brazo no para dirigirla, sino para que se movieran juntos. Se deslizaron entre sombras hasta el establo. Ethan se preparó mientras Nayeli afinaba sus sentidos. 3. Ahora 2. Uno se quedó atrás, susurró ella marcando sus posiciones. Ethan salió y disparó al aire, obligando a los bandidos a cubrirse.
Uno lanzó una antorcha. Nayeli la escuchó silbar en el aire y la pateó antes de que cayera sobre la paja. Ethan la miró boquiabierto. Ella solo tensó la mandíbula. No permitiré que quemen nuestro hogar. Nuestro. La palabra le retumbó al ganadero en el pecho. Los bandidos maldecían. El fuego frustrado. Y entonces Nathan, el cojo que arrastraba el pie, gritó la retirada. Los caballos se alejaron en carrera. El desierto volvió a respirar. Victoria amarga Ethan bajó el rifle lentamente, todavía agitado. Nayeli respiraba hondo, con el corazón en la garganta, pero firme. «Nayeli, le salvaste la vida a los animales». «Y a mí», susurró él acercándose con respeto. Ella sonrió débilmente. «Tú nunca me verás, pero yo siempre te veré a ti», respondió tocando su pecho justo donde el corazón latía más fuerte. Fue un instante breve, pero cambió algo profundo entre ellos. El peligro no había terminado, pero por primera vez compartían más que miedo, compartían destino. Tras el ataque, la vida en el rancho no volvió exactamente a la normalidad. Podían respirar sin el silbido de las balas, sí, pero ahora cada sonido parecía un recordatorio de lo vulnerable que era todo. El hogar, la tranquilidad y los corazones. Ethan reforzó la seguridad del rancho. Pasó 2 días reparando cercas, colocando trampas, vigilando caminos. No quería que aquellos hombres regresaran por lo que no consiguieron. Pero había algo más inquietándolo, algo que evitaba admitir. Lo que más temía perder ya no era su propiedad, era a ella. Nayeli también cambió. Había demostrado su valentía sin decirlo. Había enfrentado la oscuridad y las armas sin titubear. Pero internamente cargaba otro peso. El miedo a lo que ahora sentía. Ese ganadero ya no era un extraño. Y eso la hacía vulnerable de una manera distinta. Una conversación pendiente cierta tarde, cuando el sol se escondía detrás de la montaña, Ethan la invitó a sentarse en la cocina. Le sirvió café caliente, dulce como había aprendido que a ella le gustaba, y se sentó frente a ella. «No pude agradecerte bien», empezó él con la voz baja, «por salvarme, por salvar este lugar». Ella sintió que su rostro se calentaba. «No hice nada que tú no hubieras hecho», respondió. «Solo escuché lo que el mundo me dijo». «Ojalá yo pudiera oírlo así», dijo él sonriendo con un poco de admiración y un poco de envidia. Hubo un silencio suave. Nayeli escuchaba la forma en que él respiraba cuando estaba nervioso. Un suspiro profundo contenido a mitad del camino. Sabía que quería decir algo más importante. «Quiero que estés aquí por elección», confesó él por fin. «No porque otros lo dictaron». Nayeli sintió un nudo en la garganta. «No es sencillo», murmuró. «La confianza, para mí, es un caballo salvaje. Huye con facilidad». «Lo sé», admitió Ethan. «Pero yo esperaré hasta que regrese». Sus palabras eran tan honestas que dolían. Dolían porque ella quería creerlas, pero su pasado aún tenía garras. Una herida invisible aquella noche. Ethan se quedó en el establo asegurando los pestillos. Nayeli se acercó a la puerta guiada por el sonido del martillo golpeando madera. Cuando él sintió su presencia, bajó la herramienta. «¿Pasa algo?», preguntó él limpiándose el sudor con el dorso del antebrazo. «Quiero explicarte algo», dijo ella sin rodeos. Ethan se acercó paciente. «Cuando mi tribu decidió que debía casarme contigo, yo pensé que sería una sentencia, que sería como antes», susurró, luchando contra palabras que querían salir en llanto. Él frunció el ceño. «¿Como antes?». Ella asintió. No necesitaba contar detalles. Ethan entendió. En su voz se filtró un tono tenso, protector. «Nadie te hará daño aquí, ni siquiera yo». «Ya lo sé», contestó Nayeli. «Pero saberlo no quita el miedo, solo lo hace más soportable». Ethan respiró hondo, cuidando cada gesto. No se acercó demasiado, no la tocó. No quiso que su consuelo pareciera invasión. «Nayeli, si un día decides irte, yo no te detendré». Ella levantó el rostro hacia él, sorprendida por esa libertad ofrecida sin condiciones. «¿Y si un día decido quedarme?», preguntó casi en un susurro. «¿Entonces yo?». Ethan se detuvo, tragó emoción. «Me sentiré el hombre más afortunado del mundo». Nayeli sonrió con melancolía. Porque quedarse sería un salto al vacío, pero también hacia una posible luz. Una declaración silenciosa antes de marcharse a dormir. Nayeli se acercó un paso más, escuchando el corazón de Ethan latir fuerte, lleno de una verdad que aún no se atrevían a nombrar. «Gracias por ver lo que otros no ven», dijo ella. «Gracias por ser mis ojos cuando más lo necesito», respondió él, sin promesas, sin prisas, solo un vínculo creciendo entre heridas compartidas. Esa noche el desierto pareció guardar silencio, pero no por miedo, sino por respeto. Durante algunos días el rancho vivió una calma extraña. Ethan y Nayeli trabajaban codo a codo, él cuidando el ganado,
ella alimentando a los animales, escuchando cada ruido del entorno como si el viento le hablara en secreto. Eran días tranquilos, pero no sin inquietud, porque ambos sabían que los bandidos no habían perdido solo un botín, habían perdido su orgullo, y hombres como esos nunca se retiran sin cobrar venganza. El silencio anuncia una tarde. Mientras Ethan buscaba agua en el pozo, Nayeli se detuvo de repente al sentir algo en el aire. Un silencio pesado cayó sobre el paisaje. Los pájaros se fueron. Los perros dejaron de ladrar. Ethan. Su voz fue apenas un soplo. Algo se acerca. Él levantó la mirada alerta. ¿Los mismos de antes? Ella afiló el oído como si pudiera escudriñar el horizonte solo con atención. Más caballos, más armas y alguien que les da órdenes. Una voz que manda. Fría, segura. Ethan sintió como la sangre se le helaba en las venas. Cole, susurró con amargura. Ese nombre ya había sido mencionado en la primera noche del ataque. El líder, el hombre que no perdona derrotas. Golpe desde la sombra. Ethan corrió hacia la casa para tomar armas, pero estaba demasiado lejos. El primer disparo llegó sin aviso. Silbó entre las cercas y golpeó un poste a centímetros de su cabeza. ¡Ethan! Nayeli gritó. Él se lanzó al suelo. Segundo disparo. Tercero. Los bandidos avanzaban rápido, ocultos entre la maleza. Nayeli, a tientas, se acercó al muro de la casa y presionó su espalda contra él, tratando de ubicar los sonidos. 10 hombres, quizá 11. Están rodeando. Su corazón latía tan fuerte que casi le impedía concentrarse. Quieren atraparnos dentro. Ethan llegó a su lado y la tomó del antebrazo, guiándola con rapidez hacia el interior. Asedio. Sal, ganadero. Esta vez no escaparás. Rugió la voz que Nayeli había escuchado. La voz del líder. Ella tembló levemente, no por miedo al enemigo, sino por miedo a perder lo que había encontrado allí. No te separes de mí, ordenó Ethan, su respiración entrecortada, pero Nayeli negó. No puedo ayudarte si no escucho todo lo que hacen. Ethan la miró y comprendió que ella hablaba en serio. Entonces yo no me separaré de ti, respondió, y se quedó. La luz se apaga, un cristal estalló. Una botella ardiendo cayó en la sala. Las llamas intentaron atrapar la alfombra, pero Ethan las apagó con una manta antes de que crecieran. Quieren quemarnos como a ratas, gruñó. Nayeli escuchó pasos subir al techo. Arriba. Están arriba tratando de entrar por el tragaluz. Gritó sin vacilar. Ethan apuntó y disparó. Un cuerpo cayó pesadamente al suelo afuera, pero otro bandido usó la distracción para forzar la puerta trasera. La madera crujió. Nayeli escuchó el metal rozando la cerradura. Entrará por la cocina. Ahora, avisó ella. Ethan se giró justo a tiempo para derribar de un golpe al hombre que ya asomaba por la puerta. El rancho estaba lleno de gritos, balazos y humo. Y aún así, Nayeli escuchaba un sonido más aterrador. El miedo de Ethan latiendo fuerte. Flecha del pasado, de pronto un silbido. Una flecha atravesó una ventana y se clavó en el mueble junto a Nayeli. Ella tocó el objeto y su rostro palideció. Esto no es de los bandidos, susurró. Es de mi gente. Ethan se volteó incrédulo. ¿Tu tribu? También Nayeli tragó con dificultad. No me aceptan aquí. Creen que debo regresar o morir. Ethan quiso hablar, decir algo para tranquilizarla. Pero el mundo volvió a estallar alrededor. El enemigo ahora venía desde dos frentes, los que querían el dinero del ganadero y los que querían arrastrar de nuevo a la mujer que él apenas estaba comenzando a amar. Entre dos fuegos, Ethan la tomó de los hombros y forzó a Nayeli a escuchar solo su voz. No voy a dejar que nadie te lleve, ni vivos, ni muertos. Ella tembló, porque esa fue la primera vez que él habló como si ella fuera suya, no por obligación, sino por amor. Y aunque el ataque no había terminado, aunque la noche recién comenzaba, aunque ambos estaban rodeados, Nayeli sonrió con un coraje nuevo. Entonces lucharemos, hasta el final. Y el desierto, testigo silencioso, supo que esa guerra ya no era por tierras ni por orgullo. Era por ellos. La noche se volvió un campo de guerra. Entre disparos, gritos y el humo que irritaba la garganta, Ethan y Nayeli se movían sincronizados, él con la vista, ella con el oído. Cada paso, cada respiración del enemigo, Nayeli lo percibía con una claridad que el caos no podía opacar. Pero esta vez el peligro tenía dos caras. Y una de ellas la conocía demasiado bien. Voces del pasado. Nayeli. Se escuchó un grito desde afuera, cortante como un látigo. Ella se tensó. Esa voz la atravesó como una espina enterrada en el alma. Era Cowan, hermano de sangre, verdugo del destino que le impusieron. Tu lugar es con nosotros. Has deshonrado a los tuyos quedándote con ese hombre blanco. Tronó con furia. Nayeli apretó los puños, no porque las palabras fueran verdad,
sino porque alguna vez ella también creyó en ellas. Ethan vio el dolor que se reflejaba en su respiración temblorosa. «No tienes que escuchar eso», susurró él. Ella negó. Se cuadró. «Sí debo, porque también debo responder». Tomó aire y habló hacia la oscuridad. «No soy deshonra. Soy libre. No seré moneda de cambio ni sombra de nadie». Hubo un silencio denso, casi sagrado, antes de que Cowan escupiera. «Entonces morirás como una traidora». Nayeli sintió que una parte de su corazón se rompía, pero también sintió otra parte, nueva, creciendo con fuerza, la que Ethan había ayudado a despertar. La que decía, «Valgo por mí». Decisiones que se clavan. Ethan tomó su rifle. Sabía que tarde o temprano tendría que elegir proteger a Nayeli o protegerse a sí mismo, pero para él la elección ya estaba hecha. «No voy a dejar que nadie te arranque de mi vida», dijo en voz baja. Era una promesa hecha de hueso y sangre. «Ni siquiera tu familia». Nayeli tragó lágrimas que no podía ver, pero sí sentir. «No soy tuya por obligación», murmuró. Ethan la miró, temeroso de haber sido demasiado directo. «Lo sé», respondió con humildad, «pero quiero que seas si tú lo quieres». El corazón de Nayeli latió tan fuerte que casi ahogó el sonido del mundo. La línea de fuego, los disparos regresaron. Cowan ordenó avanzar. Los bandidos aprovecharon la confusión. «Se acercan por dos lados, derecha y retaguardia», avisó Nayeli, enfocándose para no derrumbarse. Ethan preparó defensas, pero las fuerzas enemigas eran muchas. Podían resistir un rato, pero el amanecer se veía demasiado lejos. «Nayeli, si las cosas se ponen imposibles, escaparemos por el norte», murmuró él. Ella negó. Otra vez, «No huiré de mi vida. Esa ya no soy yo». El ganadero la observó con una mezcla de orgullo y miedo, porque cuando alguien decide luchar por sí mismo, nada puede detenerlo, pero también nada garantiza que sobreviva. «Entonces resistiremos», dijo él, firme. Cada palabra suya era un muro levantado contra la desesperación. Verdad entre balas, de pronto, un disparo cercano hizo añicos una lámpara. La casa quedó completamente a oscuras. El mundo de Ethan se sumió en la misma tiniebla donde Nayeli había vivido siempre. Él sintió un golpe de pánico, y ella por primera vez fue quien lo tomó de la mano. «Confía en mí», dijo, guiándolo. Sus dedos se entrelazaron como si así pudieran protegerse del miedo. «Gracias por ser mis ojos», susurró. «Ethan, gracias por dejarme ver con tu corazón», respondió ella. Era una confesión sin nombre, pero más fuerte que cualquier juramento. El corazón de Side Cowan gritó órdenes. Los pasos se acercaban. El final parecía inevitable, pero Nayeli ya no temblaba. Por primera vez sabía exactamente dónde quería estar. A su lado, con él. Por amor, no por destino impuesto. «Ethan», dijo ella con una claridad luminosa, «si morimos hoy, quiero que sepas que elegí esto. Te elegí a ti». Él cerró los ojos, conmovido hasta los huesos. «No morirás, Nayeli. No mientras yo respire». Ella sonrió, valiente como solo son los que ya han sobrevivido lo peor, y así se quedaron, de pie, juntos en el umbral entre la vida y la muerte, defendiendo no una casa, sino el derecho a amarse. La noche estaba casi vencida. El cielo comenzaba a clarear en un azul tímido, como si el amanecer dudara en llegar a un lugar donde el miedo todavía rugía. Ethan y Nayeli seguían de pie, espalda con espalda, respirando como si cada respiro pudiera ser el último. Afuera los enemigos se reorganizaban para un asalto final, bandidos ansiosos por venganza, y guerreros apaches reclamando lo que creían suyo. Eran 11, ellos dos solos, pero Nayeli no se sintió sola. Nunca antes se había sentido tan acompañada. El sol asoma el jefe bandido, Cole, gritó desde la penumbra. «Última oportunidad, ganadero. Entréganos el dinero y la mujer y nos iremos». Ethan apretó los dientes. «No tengo dinero, y la mujer no les pertenece a ustedes». Cole soltó una carcajada amarga. «Tienes razón. Tampoco te pertenece a ti». Hubo un silencio, hasta que otra voz respondió, la de Nayeli. «No pertenezco a nadie, salvo a mí misma». Sus palabras golpearon más que cualquier bala. Cowan, su hermano, rugió enfurecido. «Has olvidado quién eres. Olvidaste nuestra sangre». Nayeli respiró profundo y respondió con una calma que solo tienen los que al fin se conocen. «No la olvidé. La honro. Al elegir mi propio camino». Ethan la miró como si esas palabras fueran un milagro. El ataque del desesperado Cole levantó el arma primero. Un disparo. Luego otro. Acribillaron la fachada con furia. Ethan protegió a Nayeli con su cuerpo. Ella lo jaló hacia abajo justo en el segundo exacto en que una bala hubiera atravesado su pecho. «2 por la izquierda», avisó Nayeli. Ethan disparó. 1 cayó. 3 por detrás del establo.
Uno está cojeando. Es el hombre del pie arrastrado, añadió ella. Ethan disparó hacia el sonido. Un grito confirmó el impacto. Cowan avanzó con 2 guerreros. Ethan sabía que no podría herirle sin herir el alma de Nayeli, pero tampoco podía dejar que la mataran. El líder bandido, viendo que los apaches dudaban en atacar a la muchacha, escupió con rabia y ordenó: «¡Fuego a la casa! ¡Quemémoslos vivos!». Una antorcha voló por el aire, y entonces Nayeli tomó la decisión que cambiaría todo. Valor en movimiento. «Ethan, suéltame», ordenó ella. Él negó aterrado. «No puedo». «Sí puedes», lo interrumpió. «Confía en mí, como yo confié en ti». Se deslizó fuera de sus brazos y avanzó hacia la puerta abierta, sin temor. El sol nacía detrás de ella, bañando su figura en un resplandor que hizo parecer que la oscuridad retrocedía. «¡Nayeli!», gritó Cowan incrédulo. Ella se plantó frente a todos. Su voz resonó, firme como la tierra que la vio nacer. «No moriré por obedecer, y no viviré por miedo. Me quedo, aquí, con él, quien intente llevarme. Tendrá que pasar por mi espíritu primero». El silencio cayó como un juicio. Cowan bajó el arma, no por aceptación, sino por respeto. «No entiendo tu elección», dijo con dolor, «pero la honro». Se giró hacia los suyos. «Nos vamos». Los guerreros retrocedieron sin perder su dignidad. Cole se enfureció. «¡Cobardes! Ella vale oro. Yo no me voy sin mi premio». Intentó apuntar nuevamente. Ethan no dudó. Un solo disparo. Cole cayó como una sombra arrancada por el amanecer. Los demás bandidos huyeron sin mirar atrás. Lo que nace después del fuego, la calma llegó al fin. Nayeli respiraba agitada. Ethan corrió hacia ella temiendo que estuviera herida. «¿Estás bien?», preguntó con la voz rota. Ella sonrió con lágrimas tibias asomando. «Estoy viva porque tú me viste». Incluso sin ojos, Ethan la tomó suavemente del rostro. «No como posesión, sino como regalo. Y yo, porque tú me enseñaste a ver más allá de lo visible». Ella extendió su mano y buscó la suya. Ethan la entrelazó con cuidado. «¿Me dejarás ser tu hogar? Si tú quieres», susurró él. Nayeli inclinó su frente contra la suya. «Ya lo eres». El sol finalmente se elevó sobre el rancho. Un nuevo día comenzaba, no como destino impuesto, sino como una vida elegida juntos.